buenos días a todos, qué gusto tenerlos aquí. Hoy hemos titulado nuestra plática Conecta con el futuro, visión sistémica para un éxito sostenible. Imagínense tener la posibilidad de pasar nuestros scorecard llenos de indicadores de desempeño de nuestra compañía que toman una foto estática de cómo estamos en el día de hoy, poder eso después traducirlo de forma dinámica, de verlo, de ver su comportamiento en el tiempo. Para ello existe una técnica fabulosa que se llama pensamiento sistémico o visión holística o dinámica de sistemas, a través del cual yo podré modelar el comportamiento de esas variables y y lo puedo ver su impacto en el futuro. Imagínense poder hacer ello, o sea, traducir no solo variables contables o variables que tienen que ver con cuestiones de productividad, o técnicas como el Six Sigma y ello aplicable a mejorar la variabilidad en las cuestiones de productividad, sino ahora llevarlo ello a variables que tienen que ver, que se sitúan donde están las causas de los problemas, variables que todas de ellas en la cuestión humanista, como por ejemplo los talentos, la inteligencia emocional, la parte de los engagement, los involucramientos emocionales de empleados y clientes, poder traducir todo eso de forma dinámica a esas cosas ahora se les ha dado en llamar Human Sigma para reducir la variabilidad de la cuestión humana en esos procesos. Bueno, imaginen por un momento que esta es mi empresa y que yo la tengo, o son importantes esas cuatro o cinco variables. Yo mido el hoy, veo cómo estoy en el día de hoy y que ahora yo pueda tener la posibilidad de ver qué va a ocurrir hacia adelante. O sea, qué si espero que pase con cada una de esas variables y qué no quiero que pase con ellas. Para hacer eso un poco más claro, convendría poner, por ejemplo, aquí en este gráfico, en el eje X, variables que midan el riesgo de lo que estoy haciendo y en el eje Y las oportunidades para poderme situar fácilmente en este cuadrante azul, que es el único que me permite ser sostenible en el tiempo. Todos los demás colores, todos los demás cuadrantes no son sostenibles y el rojo inclusive es estado fallido. Entonces, por un momento, imaginen ustedes que en el eje X grafiquemos el involucramiento emocional del empleado o el engagement del empleado y en el eje Y el engagement del cliente. O sea, para de alguna forma ver cómo conecta, cómo se hace el lazo humano entre el empleado y el cliente y ver si estoy situado en esta zona azul. Porque esto tiene que ver con cuestión humanista y es una variable que va a las causas del por qué los resultados se dan o no se dan. Puede haber muchas otras variables, pero este es un ejemplo de cómo de forma fácil yo puedo situar mi indicador en un punto en el tiempo para ver si estoy en la zona sostenible. Bueno, la otra parte de la película, para arrancar de ahí y ver hacia adelante, es la dinámica de sistemas que empieza por subir a la superficie una serie de ciclos causa-efecto que de alguna forma mapean lo que está pasando con mi organización, con mi negocio, con mi gobierno, porque esto se puede aplicar no nomás a negocios, sino a organizaciones de cualquier tipo, agendas de paz inclusive. Por ejemplo, en este caso tenemos la hipótesis de lo que pasa en una escuela, universidad, o no importa de qué tipo. Aquí está lo que ocurre con sus estudiantes, la parte de sus profesores, de su reclutamiento, de su carga de trabajo, la parte de lo que le llamo facility. Facility son la infraestructura que hay que crear alrededor del fenómeno educativo para atender bien lo que ocurre con la relación profesor-estudiante. Como pueden ver, todo está conectado. Yo no puedo moverle a una variable sin eh, que eso perturbe al sistema en global, en el total. Entonces, si yo sé esto, si yo conozco esto de mi organización, yo puedo tomar decisiones mejor informado. Inmediatamente después de que se fabrica o se desarrolla la hipótesis, es importante pasar al lenguaje de los modeladores de la simulación, las bañeras, las variables, los números. Imagínense por un instante que esta hipótesis ahora se traduce en un modelo. Ahí están sus ciclos
causa-efecto, y yo ya aquí ya puedo revisar, puedo estudiar cuáles ciclos quiero favorecer, cuáles no, para que intentar que me vaya mejor en el futuro. Eso ahora lo paso a un cuadro de mando, un tablero de control, o en inglés se llama dashboard. Imagínense por un momento que yo me pueda sentar en una especie de bola de cristal y yo pueda hacer cambios. Esos cambios son, estoy implementando políticas aún antes de llevarlas a la realidad y ver qué va a ocurrir en el tiempo, el impacto de mis decisiones en el tiempo, las consecuencias intencionadas y sobre todo las consecuencias no intencionadas que todo cambio conlleva. Si yo tengo ello, después voy más a la segura a implementar eso que ya vi en el simulador. Con más confianza voy y lo pongo en la realidad. Bueno, ¿qué hemos hecho para poder llevar esto a la industria, a las organizaciones de todo tipo? Hemos salido al mundo. Hemos participado en los últimos 12, 15 años en conferencias para la System Dynamics Society, que opera a nivel mundial, que sesiona en universidades en el mundo. Nosotros hemos participado desde 2012, por ejemplo, en la Universidad de St. Gallen, que es la mejor universidad de negocios de Europa, en Suiza. Ahí estuvimos y ahí impartimos una conferencia para cómo mejorar los sistemas de educación pública, no importa en qué lugar del mundo estén. También estuvimos en la mejor universidad de administración de nuestra América Latina, que está en el Inca, en Costa Rica, una universidad bellísima y que es una especie de Harvard, o sea, un campus mezclado en la naturaleza, muy bonito. Aquí estamos en vivo impartiendo una conferencia de un modelo que a mí me gusta mucho, que es de diseño de políticas públicas, que titulé Chinese Dynasties, que fue premiado posteriormente en una conferencia, en un póster que defendimos. Aquí estamos ahora en Cambridge, Massachusetts, defendiendo otro póster de un modelo famoso, se llama BD Game, que desarrolló el profesor J.W. Forster, ya finado, a través del cual enseñan a sus alumnos en el MIT las habilidades básicas sistémicas. Es un juego manual que nosotros lo llevamos a la computadora. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pedro platicando con la señora, que es la directora, la presidenta de una compañía, quizá la compañía más importante del mundo en desarrollo de simuladores, como el de ella se llama Estela. Aquí estamos presentándolo con ella. También después fuimos a la mejor universidad de ingeniería de Europa, que es la Universidad de Delft en Holanda, y defendimos un modelo. En este caso lo hizo Pedro y su esposa Merari, que se titula Chinese Dynasties. Es una historia fantástica de qué ha ocurrido, que viene ocurriendo en los últimos 4.000 años con las dinastías chinas, con 30 o quizá más 40 dinastías chinas, con sus auges y colapsos, que cuentan lo que ocurre en las dinastías, de por qué hay auges y por qué hay colapsos hasta el día de hoy. Y dividen todo en tres tipos de instituciones. La gente que cobra los impuestos, que ellos le llaman soldados, la gente que genera la riqueza, que le llaman granjeros, y la gente que hace uso pues no social o ilegítimo de la riqueza, y le llaman bandidos. Entonces, esos tres personajes están presentes en todo tipo de organización, no importa a qué te dediques. Si tú no lo ves así, no vas a estar en posición de generar mejores políticas para que esos tres personajes operen de forma sostenible. Si no, se va a generar una lucha encarnizada por los recursos, como lo estamos viendo en la realidad. En muchos gobiernos de nuestros países eso es lo que está pasando. Cuando se trata de eliminar a cualquiera de esos tres personajes, lo único que pasa, no es posible. Lo que ocurre es que el mismo sistema se encarga de generar las condiciones necesarias para volverlos a crear. Si no, véanlo, cuando tratan de eliminar a los bandidos, simplemente no se puede. Entonces, mejor generemos políticas que permitan que esas tres instituciones operen de alguna forma en el lado de sustentabilidad. Eso es perfectamente posible.
Bueno, este modelo allí en la Universidad de Delft fue premiado como el mejor modelo de política pública. Imagínense qué distinción recibimos en el 2012. Años después desarrollé otro modelo que a mí me gusta mucho porque nos pinta una historia real ocurrida en el parque Yellowstone con el exterminio de los lobos. Eso ocurrió en el año 1900 con muchos granjeros teniéndole miedo a los lobos a que fueran y mataran sus animales, sus reses, y los eliminaron. Provocaron un desequilibrio y un desastre en ese ecosistema, que no nomás cambió la vida, la dinámica de los múltiples animales, pájaros o especies que ahí se desarrollan, sino que cambió la hidrografía, o sea, el lecho de los ríos. Imagínense cómo está conectado lo que los lobos hacen con las corrientes de los ríos, con la vivencia de los castores y los pájaros y las otras especies, osos y, en fin, especies hasta águilas carroñeras, en fin. Entonces, eso lo pudimos modelar y lo presentamos en la San Jose State University en una conferencia para la Open Innovation de Corea del Sur que sesionó en esa universidad en la ciudad de San José, en California. Imaginen la distinción de habernos premiado este modelo como el mejor modelo presentado en esa conferencia. Salimos al mundo y a través de diferentes póster y conferencias impartidas para la System Dynamics Society en universidades del mundo, estuvimos en recientes 12 años. Aquí presentamos el modelo para mejorar los sistemas de educación pública en la Universidad de St. Gallen, en Suiza. Imagínense qué distinción, la mejor universidad de negocios de Europa. Años después fuimos a Albuquerque, Nuevo México, y aquí creamos un modelo de una hipótesis visionada por investigadores de Corea del Sur para mejorar la salud del ecosistema de sus ríos. Hay 3 o 4 ríos que cruzan la península de Corea y ahí hay tremendos problemas. O sea, primero hay algas que tapan, las algas crecen y tapan la luz solar y eso mata abajo la vida, los peces, las otras plantas que ahí se desarrollan. En sus ríos, pues ellos pescan, ellos siembran, ellos generan parques de diversión para cultivar el espíritu. Ellos aparte tienen aquí cosecha de ajos, de cebolla, de sandías. Tienen también su industria contamina con sus desechos el agua. Tienen que purificar esa agua. Imagínense la intrincada madeja de ciclos causa-efecto que gobierna ese ecosistema que es vital para Corea del Sur. ¿Cómo, qué bonito poder traducir eso en un modelo y en un dashboard que me permita ver con claridad el impacto de mis decisiones en el tiempo? Imagínense eso llevado a otros ecosistemas en el mundo. Tenemos ciudades enteras con aguas contaminadas y cosas así. También presentamos otro modelo en esa conferencia, como conferencia, que eso lo hemos visto aquí en la zona donde yo vivo, que es el noreste de mi país, en la ciudad de Monterrey, en México. También una zona bellísima de montañas, de estanques, de presas, y donde en un momento dado llega una familia con una especie que no es de ese ecosistema y la vierte en ese ecosistema. En este caso, como son las ranas toro en una presa donde no son nativas de esa presa. Bueno, eso cambia la dinámica de todas las demás poblaciones de ese estanque y quizá puede tomar décadas en volver a llegar a su estado original. También, un año después, en plena pandemia, cuando se paró el mundo, la System Dynamics siguió sesionando a nivel virtual. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de estar en Noruega, en Bergen, pero presentamos este modelo de las decisiones de política pública del presidente Mao Zedong en la China, en los años en que mi generación iba naciendo. Imagínense que decidió exterminar de su campo, de la China, los gorriones, sin darse cuenta las conexiones que eso tenía con todas las demás especies, insectos, abejas, en fin, la polinización, en fin. Entonces, al quitar esa especie
dominante creó un desequilibrio de consecuencias tremendas. Hubo una hambruna que mató millones de chinos. Todo eso está documentado. Así que fue muy bonito haber podido modelar esa historia y ver los patrones de comportamiento que se volvieron a cumplir de lo que ocurrió en esa realidad. También aquí presentamos como póster en Cambridge en el 2013 el Beat Game, el juego de negocios jugado por todos los estudiantes que pasan por el MIT, desarrollado por Profesor Forrester, pero ahora en la computadora. Ver el impacto de mis decisiones en el tiempo, cómo mejorar las cadenas de suministro. Vivo en una ciudad que está llena de cadenas de suministro de muchos tipos. Entonces aquí tenemos una bonita historia para poder intervenir y poder salir mejor librados de las decisiones que tomemos en el uso de los inventarios de mejor manera. También modelamos otra historia que ocurrió por el año 65, cuando empezaron a ver en Estados Unidos la decadencia, el colapso de varias ciudades americanas. Eso está muy documentado. En el caso de Boston es un caso muy particular porque Boston es una bahía en el noreste de Estados Unidos y que está rodeada por ríos, o sea, ya no puede crecer a lo ancho. Entonces, ¿qué políticas había que desarrollar para que eso se sostuviera, fuera sostenible en el tiempo? Y el profesor Forrest, con los simuladores de aquel tiempo, muy primitivos, pero ya había simuladores de gran impacto, el mayor de la ciudad de Boston, creó modelación de tremenda visión. Entonces yo vi una oportunidad de llevar eso a los simuladores que hoy tenemos. Es una cosa fabulosa, donde ya prácticamente la matemática se desarrolla de forma platicada, ya no hay que saber mucho de matemática. Bueno, sí hay que saber los conceptos, pero me refiero, ya no tienes que desarrollar analíticamente las ecuaciones. Entonces, esto lo modelamos y lo presentamos también ahí en Cambridge. Después también modelamos y lo presentamos en la Universidad de Delft, un ecosistema desértico, se llama Sahel y está en el noreste de África. Bueno, se vale intentar visionar qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de ecosistemas tan bravos como este. Años antes desarrollé un modelo que a mí me gusta mucho, muy bonito, porque me ayudó a mí a ver qué estaba pasando con lo que yo estaba viviendo. Es el modelo de la diabetes. Yo no entendía por aquellos años el lenguaje de los médicos, o sea, me era muy confuso. Así que esto me ayudó mucho a entender qué estaba ocurriendo conmigo. Junto con mi esposa, mis hijos, pues aprendimos a defendernos mejor, a salir mejor librados, a ir a las causas, a ver cómo alimentarnos mejor. En fin, este es un modelo sencillo, primario, pero que a mí me dio mucha luz de que cómo debía yo de comportarme de cara al futuro para vencer, para salir mejor librado de esto. Bueno, a través del tiempo aprendimos que una forma fantástica de desarrollar el autoaprendizaje en la gente que trabaja en nuestras fábricas, en el gobierno, en cualquier tipo de organización, es a través de los juegos de negocio. Bueno, es bien sabido que ahorita, por ejemplo, la gente que maneja aviones, pues antes de ir al avión les enseñan a manejar los aviones a través de simuladores. O sea, igual pasa con hoy en día con las industrias o prácticamente con cualquier ecosistema. Es mejor ir a los simuladores que inclusive crear un laboratorio en vivo, por lo costoso y porque, bueno, aquí yo puedo hasta inventar nuevos mundos. En este caso, este es el Beat Game. Imaginen por un momento que yo puedo situarme en cualquier parte del nodo de una cadena de suministro, bien sea yo puedo ser la fábrica, el distribuidor, el mayorista, el minorista o el cliente. Yo puedo tomar decisiones y ver el impacto de mis decisiones. Yo puedo jugar inclusive, yo me puedo situar y decir yo soy mayorista y puedo jugar contra los demás nodos, que sea la computadora, que tiene reglas muy claras de optimización, y yo puedo tomar decisiones y ver cómo impacto la cadena de suministro
global. O sea, yo puedo verla con diferentes métricas, si mi decisión fue correcta o no fue correcta, y puedo anticiparme a después implementar esos cambios en el tiempo. Esto mismo, todo quien maneja inventarios, no importa cuántos años de experiencia tengas en un lugar donde se manejan inventarios, generalmente el patrón de comportamiento son almacenes tremendamente desbalanceados. Imaginemos por un momento que tengo un almacén que manipula o que gestiona 10.000 o 15, o he visto almacenes hasta de 40, 50.000 productos. Por increíble que parezca, aún con 30.000 productos o 40.000 productos, los productos que generan el 95% de la venta no llegan a 300, 200, 300. O sea, son tremendamente desbalanceados. Y una enorme cantidad de ítems son inactivos o son de bajo movimiento. Imagínense, el 95% de la venta generado por una pequeñísima proporción de artículos. Tú vas a esos almacenes y a veces les da vergüenza llevarte a ver sus anaqueles y eso, porque los tienen hasta sellados, empolvados. Eso lo ves con mucha frecuencia en la industria. Entonces, no se puede resolver con nuestra mente, con nuestra cabeza, el intrincado número de ecuaciones diferenciales e integrales de ese fenómeno. No se puede. Entonces, ¿qué mejor forma de modelarlo y poderte anticipar a las demandas? O sea, imagínate que cuando el cliente va y te pide ese producto de alto movimiento, tú lo tengas en tu anaquel y lo tengas aparte con una cobertura de inventario no necesariamente del 100% de la demanda, puede ser menor, y eso implica invertir menor capital para poder cubrir tu demanda. Eso es posible. Tú aquí puedes inventar nuevos mundos, anticiparte demandas de verano, de invierno o de comportamientos caprichosos como se ve aquí. Ahora, eso mismo hay que bajarlo, eso hay que llevarlo a nuestra gente. Aquí tenemos, por ejemplo, una gran empresa que maneja inventario, que maneja grandes almacenes, y aquí está su gente. Son generalmente jóvenes. Muchos de ellos no tuvieron oportunidad de ir a estudiar a nuestras universidades, o a veces a duras penas pasaron por una educación técnica. Normalmente, aún muchas universidades ni siquiera enseñan o tienen visionado enseñar la cuestión sistémica hoy en día. Bueno, aquí tenemos un juego, el famoso juego Beer Game, creado por el profesor Forrester, que se juega todos los días en el MIT. Aquí lo están jugando en vivo para aprender habilidades sistémicas en la realidad. Imagínense poder hacer ello. Bueno, como pueden ver, estamos listos para llevar todos estos conocimientos de forma sencilla, de forma práctica, para traducir los scorecard, que son una foto del hoy, de cómo estoy hoy, a película, y ver el impacto de mis decisiones en el tiempo, y poder así estar mejor preparado y salir mejor librado cuando voy a implementar esas políticas en la realidad. Aquí están nuestros datos, con gusto los atenderemos. Nuestros correos, nuestros teléfonos, una página fabulosa, creada, escrita en inglés y en español, para ayudarles, o sea, con múltiples ejemplos sistémicos. O sea, cómo esa estrategia de innovación sistémica puede ser implementada de forma fácil, cómo la podemos conectar con su gente. Muchas gracias por haber participado en este webinar.